Seguindo o mesmo orden, a señora Adán fixo unha serie de reflexións, a mi parecer perfectamente atinadas á situación actual, e fixo, como non, unhas preguntas importantes, sobre todo preguntas que tienen mucha relación con el tema de las preferentes, en principio. ¿Quién autorizó la emisión de preferentes en el año 2009? Me parece que foi unha das preguntas que me fixo, ¿no? Esa emisión de preferentes no 2009, como todas as emisións, aprobou o Consello de Administración. Chámame a atención que me pregunte si hai actas de las reunións. Como non vai haber actas de reunión? De todas as reunións. Bueno, xa, pero eso non é un problema meu. Como non vai haber actas das reunións? Claro que hai actas das reunións. De todas. Se levanta el acta, se toman los acuerdos, se levanta el acta y en el consejo siguiente se aprueba el acta. Como non vai haber actas das reunións? De todas as reunións. Naturalmente, o feito de que non as teñan vostedes a súa disposición, non sei a que pode ser debido. Non o sei, é dicir, a min sorpréndeme a manifestación en ese sentido, pero hai actas de administración, como del Consejo de Administración, como non vai haber. Y los acordos los tomaba el Consejo de Administración, naturalmente, en base a las informaciones que recibíamos de las personas que ejecutaban y que eran los ejecutivos de la empresa, naturalmente. Si yo era conocedor de la situación en que se encontraba Caixa Galicia antes de la fusión, era conocedor de esa situación a través, naturalmente, no solo de esas informaciones, sino también de las auditorías externas que encargaba Caixa Galicia todos los años. Auditorías que conocíamos el Consejo de Administración y que eran las que, de alguna manera, fijaban as directrices das actuacións de Caixa Galicia. Pregunta que fixeron outros diputados: si houbo negociación con outras caixas para a fusión ou para un sí. Non houbo ninguna negociación por parte de Caixa Galicia para eso. Non houbo ninguna. Se decía aquí, é que hai incluso notas de prensa. Bueno, notas de prensa pode haber as que se queiran, pero negociacións non ha habido ninguna. A única negociación que nos mantivemos foi a negociación da fusión con Caixa Nova. Esa foi a negociación que se mantivo. Y con conocimiento, naturalmente, del Banco de España, de la Xunta de Galicia y de todos los órganos que tenían que tener conocimiento de ello. No por la influencia de ellos, sino porque creíamos que era lo mejor. Al menos lo creíamos nosotros. Estábamos convencidos de que la fusión tenía que ser regional, intrarregional, y que eso era lo que venía bien y convenía al sistema productivo de Galicia y al sistema social de Galicia, para poder seguir manteniendo la obra social. Unha pregunta que eu non entendín, señor Adán. Me fala usted de que modelo de fusión. A que se refire? Perdóneme que ahora le preguntei a vostede. A que se refire con eso, de modelo de fusión? Porque é que non sei, non entendo. Ten usted despois. Perfecto, perdón, é certo, non me dá conta. Indemnizacións. Eso tamén está en relación con unha pregunta moi directa que me fixo outros dos señores
Diputados, referida el señor González Santín a mis retribucións. Bien, primeiro falo das miñas retribucións. Non tuve nunca ninguna retribución especial, ninguna, de ningún tipo, por non ter, nin tuve unha tarxeta de Caixa Galicia. Nunca. A única retribución que he cobrado eu sempre foron dietas de asistencia, única e exclusivamente, a actos oficiales, a actos, dietas de asistencia a consejos, a juntas generales, a comisiones, nada más, única y exclusivamente. Ni en los 10 años que fui un presidente, nin cando fui un presidente da Comisión de Control, nin cando estuve no Consello de Administración con el señor San Martín, fíxense ustedes a donde me remonto, nunca en la vida. Nin unha sola peseta en aquel entonces, nin un solo euro despois. Nunca, nada. Nada de nada. En canto a indemnizacións, por lo que me respecta, olvídese usted de indemnizacións ou de calquera outra cosa. Nunca. Salín de aí como entrei. Me atrevería a decir que salín peor económicamente, porque deixei unha gran parte de meu traballo profesional. Como tamén me pasou eso mismo na política. Exactamente igual. Eso é así. Por lo tanto, creo que contesto claramente a lo que usted me ha preguntado. As indemnizacións, e é unha pregunta que fixeron todos os representantes, falar de ética e de moral é bastante complicado. É bastante complicado. Porque aí podíamos apuntarnos todos a eso, ese tema. Si falamos de legalidade, eu sigo pensando, e non o penso solo, senón que hai informes, que as indemnizacións eran perfectamente legales. Eran perfectamente legales. Eu non podo entrar a discernir sobre moral e sobre ética, porque senón tamén todos ustedes podrían hacer lo mismo respecto a mí. Eso es unha cuestión personal e eu aí non entro, ni ensaio. O único que digo é que as indemnizacións eran perfectamente legais. En definitiva, ademais, foron conocidas por os organismos que tiñan que conocelas. É certo, e non me corresponde a min agora en este momento decirlo, posto que ademais resulta que non teñen ustedes actas de consello, entón, por si acaso, eu aquí antes se dixo e eu tamén o sei, eu podo calarme, o que non podo decir mentira, pero podo calarme, e, por tanto, eu non podo, pero sei que incluso ha habido persoas que renunciaron ás indemnizacións. Estou falando de indemnizacións, non estou falando de outras retribucións que lles correspondían por plan de pensións, estou falando de indemnizacións. Hubo persoas que renunciaron absolutamente a esas indemnizacións e que non as cobraron. Nada. Por tanto, tamén os termos hai que medirlos ben. Porque en cualquier caso de xubilación ou de prexubilación xogaban dous factores. Por un lado, plan de pensións. Plan de pensións que tiñan todos os empleados da Caixa. Cualitativamente el mismo para la alta dirección que para el empleado de la categoría más inferior. Cualitativamente, os plans de pensións. Y cuantitativamente variaban naturalmente en relación con las retribuciones fijas que le correspondían a cada uno. En cuanto a plan de pensiones, indemnizaciones, las que estaban legalmente pactadas. Y repito, indemnizaciones, hubo gente que renunció totalmente a ellas. Por tanto, falar de ética e de moral, ustedes me van a permitir que eu non entre en esos termos. Se queren facelo ustedes, poden facelo. Eu non me considero capaz de falar de ética e de moral. Cal era a miña función
en Caixa Galicia e en Caixa Nova. Pois a miña función en Caixa Galicia e Caixa Nova era la de ser, el tiempo que lo fui, en una presidente del Consejo de Administración y en otra copresidente del Consejo de Administración, no vicepresidente, copresidente. Éramos dos copresidentes, puesto que la fusión fue paritaria e igualitaria. Y ahí entra en juego también una reflexión con pregunta que me hizo el señor Adán, y é ese período de 3 anos que, de alguna maneira, a señora Adán dixo, non, é que eso interesáballes a todos os que estaban aí por seguir aí, eso é o que dice vostede, eso que entendín eu que decía eso. Polo tanto, eu teño que replicar a eso, teño que replicar simplemente que eu tiña que haber cesado antes de que empezara ese plazo dos 3 anos e me hubiera ido para a miña casa e me hubiera evitado todo isto, fíxese ben o que lle estou dicindo. E tuve que quedarme, porque me obligou unha disposición a quedarme durante esos 3 anos, mentras que se levaba a cabo a fusión, non a fusión física, sino el entrelazamiento e el funcionamiento desas caixas. Obligáronme, senón eu non hubiera estado allá. O sea, polo tanto, de eso de que nos quedamos aí os conselleiros desa maneira porque queríamos quedarnos, de eso non hai nada, non foi así. Se me fixo tamén unha pregunta respecto a que eu había falado de que hoxe era un consejo profesional. Entonces, como era antes? Es que non era profesional, pero non era profesional porque o decía a lei. Xa dixen antes como estaba constituído o Consello de Administración. Pero iso era por lei. Impositores, representantes de organismos locales, representantes, e tamén contesto yo porque se me preguntó en que condición estaba yo aí. Yo estaba como representante de una entidad que tenía, de acuerdo con la ley, que tener un representante en la Junta General y después, por lo tanto, podía ser en el Consejo de Administración. Y era el Círculo de las Artes de Lugo, entidad de la que yo fui presidente, sociedad centenaria, más que centenaria, y de la que yo fui presidente y que desde siempre me utilizó a mí para representarla en la Caja de Ahorros de Galicia, en Caixa Galicia. Esa era la condición que está. Y era un consejo no profesional. Y hoy es un consejo puramente profesional, extraordinariamente bueno. Extraordinariamente. Antes no era profesional porque no podía serlo. Tenía que estar constituido por las personas, no por las personas físicas, sino por aquellas personas que las entidades que tenían que estar representadas en el consejo pues designaban. Yo no conocí, ya me estoy pasando el tiempo, perdón. Yo no conocí la auditoría de KPMG, conocí las nuestras. La de KPMG yo no la conocí. Sé, como todos ustedes, que ha habido una auditoría de KPMG porque la Xunta de Galicia quería cerciorarse también si esa fusión era factible o non era factible. Pero eu non conocín a auditoría de KPMG. E repito que estou falando dicindo a verdade, que non podo dicir outra cousa. Creo que debe quedar alguna pregunta por contestar. Así, en general, yo trataré de contestarlas a continuación, después de que ustedes intervengan. Muchas gracias. Gracias.